tregua, que a nadie falte trabajo, ni techo ni tierra. Sí, lo tienes porque lo tienes, si no lo tienes, porque lo quieres. Si cada vez es más indecente y si es precario nadie lo merece. Y si no vales, te quieren descartar de un sistema que va robando la dignidad. Trato, trabajo y sueldo digno para poder disfrutar del sueño que Dios tiene para toda la humanidad, para el de aquí o la de afuera. Todas y todos somos clase obrera. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. No puede ser normal que haya tantas con tanta precariedad. Y mira bien lo que haya que cambiar, así lo injusto podremos desechar. Si hay quien explota y maltrata, solo se cambia poniéndole solidaridad. No, por más que insistan, no hay nadie de usar y tirar. Sí, hay otra manera, otro modo de ser, vivir y trabajar. Necesitamos este mundo humanizar, junto a quien quiera para poderlo transformar. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Estable y con derechos, digno que de techo, que sea igualitario y nos haga solidarios, que integre a quien no pueda, que aleje la miseria, defendiendo la justicia, desterrando la pobreza. Por eso cantamos trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír la gente. Trabajo digno para una sociedad decente, trabajo digno y que vuelva a sonreír. Este encuentro de apóstoles del Evangelio en el mundo obrero quiere ser todo él un ejercicio de oración, porque pretende facilitarnos un encuentro con la realidad de la vida de los trabajadores. Y ese es lugar privilegiado para el encuentro con Dios y para descubrir su plan de salvación y sus llamadas a nuestro quehacer. Y como resultado de ese encuentro con Dios en la vida obrera, también este encuentro pretende que nos dispongamos de corazón y con nuestra actividad apostólica a responder a las llamadas con que nos vamos a ir encontrando. Esta práctica de oración centrará toda esta mañana de trabajo. Pero antes de entrar de lleno, vamos a hacer una pequeña oración inicial
como ejercicio de calentamiento, para ayudarnos a tomar conciencia de la presencia del Espíritu entre nosotros y disponer nuestro ánimo a secundar sus impulsos. Todos vamos a ir diciendo por lo bajines y haciendo nuestras las palabras, los sentimientos y los deseos de esta oración inicial. Al comenzar este encuentro de pastoral obrera, nuestros corazones se levantan hacia ti, Señor. Ponemos en tus manos nuestras ilusiones y miedos y la sinceridad de nuestra búsqueda. Ayúdanos en nuestras inquietudes y da respuesta a nuestras preguntas. Tú, que eres nuestro Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza. A ti abrimos nuestros proyectos y planes. Que tu Espíritu Santo guíe nuestro caminar. Danos un corazón limpio y espléndido. Bendice, Señor, esta reunión y manifiéstanos tu rostro, para que acertemos a descubrir tu voluntad y a dar testimonio del Evangelio de Jesús en el mundo del trabajo. Amén. Lectura de la carta de Pablo a los romanos. Los sufrimientos del presente tiempo son cosa de nada, comparados con la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros. De hecho, la humanidad expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Porque ella, aún sometida al fracaso, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, abriga la esperanza de que se verá liberada de la esclavitud de la corrupción para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo con los dolores del parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior a la espera de la plena condición de hijos, del rescate de nuestro ser, pues con esa esperanza nos salvaron. Es palabra de Dios. Este texto que voy a leer ahora son unas palabras que el Papa Francisco dijo en un encuentro con trabajadores en Génova. Y dice así: hoy el trabajo está en riesgo. Este es un mundo donde el trabajo no se considera con la dignidad que tiene y que da. Trabajando nos hacemos más personas, nuestra humanidad florece. El trabajo humano es participación en la creación que continúa cada día, gracias también a las manos, a la mente y al corazón de los trabajadores. Los hombres y las mujeres se nutren del trabajo. Con el trabajo están ungidos de dignidad. Hay pocas alegrías más grandes que las que se experimentan trabajando, así como hay pocos dolores más grandes que los dolores del trabajo, cuando el trabajo explota, aplasta, humilla, mata. Hay una oración del Papa Francisco por los trabajadores que vamos a hacer nuestra, y con ello hagamos nuestras estas intenciones que nos ayudan a sentir con los mismos sentimientos de Dios. Padre nuestro, te pedimos por todos los trabajadores que disfruten de la alegría de ganarse el pan. Haz que el fruto de su trabajo les permita asegurar dignamente la subsistencia de sus familias según tu voluntad. Hazte cargo de los que no tienen trabajo y haz que el desempleo, causa de tantas miserias, desaparezca de nuestra sociedad.
según tu voluntad. Padre, crea entre los trabajadores un espíritu de auténtica solidaridad, que sepan estar atentos unos a otros, que se animen y se ayuden mutuamente, según tu voluntad. Que ante la injusticia sus corazones no cedan a la ira, al rencor, a la amargura, sino que mantengan viva la esperanza de lograr un mundo mejor y trabajar para alcanzarlo. Que sepan juntos hacer valer sus derechos y que sus voces sean escuchadas según tu voluntad. Dios de justicia, toca el corazón de los empresarios y los dirigentes para que hagan todo lo posible por asegurar a los trabajadores un salario digno y unas condiciones que respeten la dignidad de la persona humana según tu voluntad. Dios, Padre nuestro, te confiamos todos los trabajadores, especialmente los que tienen una vida precaria y difícil. Sosténlos en sus vidas y en sus esperanzas, según tu voluntad. Amén. Vamos a recitar ahora la oración a Jesús obrero. Señor Jesús, te ofrecemos todo el día nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas. Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como tú, trabajar contigo y vivir en ti. Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con todas nuestras fuerzas. Que tu reino sea un hecho en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los campos, en el mar, en las escuelas, en los despachos y en nuestras casas. Que los militantes que sufren desaliento permanezcan en tu amor y que los obreros muertos en el campo del honor, del trabajo y de la lucha descansen en paz. María, Madre de los pobres, ruega por nosotros. Pues ya está nuestra oración inicial. José Antonio, es tu momento. Pues José Antonio, si me permite, saludo ahora a todos, porque ya os dije que me tengo que marchar después. Pues un cordial saludo a todos y a cada uno de los que estáis viendo y oyendo y participando en este encuentro de Pastoral Obrera, que tiene un lema muy inquisitorial, vamos, muy cuestionable, que nos cuestiona. Una renovada lectura desde la Pastoral Obrera y desde los empobrecidos. Un saludo de verdad con este trasfondo de la oración, del espíritu cristiano y también con la marcha de la música, que nos invita a afrontar esto no de pasivo, sino con una forma activa, dinámica, alegre también, sin duda alguna. El Papa, como sabéis, permanentemente, y así estamos en la Iglesia diocesana, en una pastoral que quiere ser una pastoral evangelizadora, que supone, sin duda, la conversión pastoral de las personas y de las estructuras. Una pastoral en salida, lo cual supone que no nos encerremos en nosotros, sino que nos abramos a los otros, a la sociedad, a la realidad actual. Y dentro de ella, querámoslo o no, están muchas personas empobrecidas, por diversas causas, que no vamos ahora a entrar en ellas. Una de ellas, y en los tiempos que vivimos, es la pandemia, que como consecuencia ha traído, sí, que no podamos vernos, que no podamos abrazarnos, tomar un café o un vino juntos, que no podamos, pues hacer lo que antes hacíamos, por descontado, y que ha traído como consecuencia muchas muertes, muchas personas muertas, muchas familias entristecidas,
pero también ha traído una crisis económica, social y política que se refleja en muchos parados, en ERTES, en ERES, en familias que ven cómo el futuro se pone oscuro, en autónomos que han tenido que cerrar y en empresarios también que no pueden sostener su propia empresa y tampoco dar trabajo a los demás. Bueno, pues yo os invito a que viváis esta jornada con ilusión, sabiendo que el Señor está con vosotros, que no podemos tirar la toalla y menos los que creemos en el resucitado. Jesús no tiró la toalla. La resurrección es la apuesta de Dios por los hombres, por la vida digna de los hombres, por el trabajo digno de los hombres. Por tanto, yo en nombre de Dios me atrevo a deciros adelante y ánimo, con ilusión, con esperanza, con confianza en Dios también y en los hombres, porque la confianza en Dios supone también confiar en los hombres, porque Él sigue confiando en nosotros y prueba de ello es que nos ha dado a Jesús y nos da a Jesús y Él también nos da su espíritu, un espíritu que lucha con nosotros, que gime con nosotros, pero que empuja también en nosotros y con nosotros. Buen día y buena reflexión. Y gracias también y un saludo particular a los de Sevilla y a José Antonio y a los que han organizado de una manera o de otra, esta jornada de Pastoral Obrera. Buen trabajo y buen día. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias por sus palabras. Y con estas palabras, pues vamos a dar comienzo o seguimos, porque ya con la oración ya la hemos dado comienzo. Buenos días a todos y a todas. A los que no os hemos podido saludar antes, pues lo hacemos ahora. Vamos a celebrar el 21 Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera. El encuentro que debió celebrarse el año pasado, pero que debido a la pandemia pues no pudimos celebrarlo, ¿no? Este año, gracias a estas nuevas tecnologías, pues bueno, estamos aprovechando esto y podemos hacer el encuentro, aunque sea telemáticamente, ¿no? Y bueno, pues digo que lo seguimos llamando encuentro, aunque no estemos presentes físicamente, porque uno de los objetivos que nos hemos marcado en el secretariado es contar con un espacio en el que nos encontremos las personas para compartir experiencias, compartir vida, compromiso transformador y poder sentir la cercanía y el aliento en la tarea de anunciar la buena noticia de Jesús al mundo, ¿no? Al mundo obrero en este caso particular. Y por eso lo llamamos encuentro y no jornada, digamos. Otro de los objetivos que nos marcamos es la formación. Y creo que es muy necesario estar preparados para dar respuesta a las situaciones que nos presenta el mundo obrero, para darle una respuesta y de anuncio del Evangelio. Un tercer objetivo es animar a los cristianos a salir, como decía antes don Manuel también, ¿no? Vivimos en una iglesia en salida, queremos que sea una iglesia que salga de sí misma y se encuentre con el mundo al que pertenece, para construir juntos el reino de Dios. Si hacemos un breve recorrido de lo que han sido los encuentros de Pastoral Obrera, podemos decir que la Pastoral Obrera siempre ha estado presente y preocupada por el acercamiento de la Iglesia al mundo obrero y de este a la Iglesia. Las reflexiones de los encuentros anuales han buscado este objetivo. Por no remontarnos más allá, desde el 2007 reflexionábamos sobre la necesidad de que las parroquias estén al servicio de la evangelización del mundo obrero. En el 2008 titulábamos Abriendo Caminos de Humanidad. En el año 2009, en plena crisis y junto a la pastoral rural, reflexionábamos sobre la crisis que se estaba viviendo. En el 2010 reflexionábamos sobre la reforma laboral.
porque era el momento en el que se había hecho una reforma laboral que estaba perjudicando a los trabajadores y se hizo un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. A partir de ese año, la delegación de Pastoral Obrera desapareció de la vida de la diócesis, pero aún así la preocupación por el mundo obrero continuó con lo que llamamos cristianos en camino. Y en este tiempo reflexionábamos sobre la inmigración y el cuidado ya de la casa común. Una vez institucionalizada nuevamente la pastoral obrera, el 19 encuentro, preocupados por el deterioro de la vida laboral, lo dedicamos a reflexionar sobre el trabajo digno y la dignidad del trabajo. El 20 encuentro, preocupados por las consecuencias que el mercado laboral estaba produciendo en las personas, lo reflexionábamos bajo el título de Trabajo y pobreza cuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente. Y el año pasado, que tuvimos que suspender el encuentro a causa de la pandemia, como decía antes, gracias a Dios podemos recuperarlo ahora. Entonces este encuentro pretende ayudarnos a repensar desde las actuales condiciones de vida y de trabajo las propuestas de acción pastoral que hace 26 años aprobó la Conferencia Episcopal en su documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. La nueva situación de los trabajadores nos presenta unos nuevos retos y nos exige una renovada lectura de la pastoral obrera desde los empobrecidos, como es el título que le hemos querido dar este año. Y para ayudarnos en esta reflexión, contamos con Diego Márquez Muñiz, que es sevillano, nace allí hace 61 años, está casado con Mari Carmen desde hace ya 34 y ambos son militantes de la OA. Tienen 2 hijas, Irene de 29 años y Marta de 27. Diego es una persona sencilla y muy comprometida en la sociedad y en la Iglesia, como voy a continuar diciendo, ¿verdad? Junto a Mari Carmen se unen a la OA como militantes hace ya también 36 años. Y siendo aún joven, fue elegido presidente nacional de la OA, responsabilidad que ejerció desde 1997 a 2001, los 4 años por los que se elige en la OA las responsabilidades. Actualmente es también delegado diocesano de Pastoral Obrera en Sevilla, responsabilidad que ejerce desde el año 2004. Trabaja en Correos como personal laboral desde el año 1984. Ha pasado por varios puestos y ahora actualmente es administrativo en Correos. Está afiliado a Comisiones Obreras desde entonces y es delegado de personal. Ha estado liberado en la sección sindical en Sevilla desde el año 2002 hasta el 2010 y actualmente solamente pertenece a la ejecutiva. Como podemos observar, en Diego se da perfectamente este doble compromiso de servir a la Iglesia y servir al mundo obrero, que en realidad es un único mundo, ¿no? Lo que hoy llamamos Iglesia en salida. Por eso todo lo que vamos a comunicar en esta mañana no surge únicamente de sus conocimientos teóricos sobre el tema, sino que nacen de una gran experiencia de cercanía a los empobrecidos del sistema y de una profunda caridad política. Así pues, Diego, te cedo la palabra porque es a ti al que queremos escuchar, ¿no? Muchas gracias por tu compromiso, por tu responsabilidad y por tus ganas de estar con nosotros. Todo tuyo, Diego. Pues buenos días a todos y a todas y gracias a vosotros por invitarme, como habéis bien dicho, a este encuentro, un encuentro de oración, ¿no? Y gracias, digo, porque, bueno, todos estos encuentros nos ayudan a todos y aunque en muchas de las cosas, pues ya, como bien habéis dicho, pues son ya muchos encuentros, pues muchas cosas las tenemos presentes ya, pero bueno, siempre es bueno reflexionar. Yo creo que también lo habéis dicho en la oración, esto es un momento de encuentro de oración,
Y en la oración, bueno, pues se ha hecho presente el Espíritu y es en el que confío para que nos ayude en la reflexión, más que mis palabras, mis torpes palabras, pues ayudará al Espíritu, porque yo estoy convencido que cuando nos reunimos dos más en su nombre, pues Él se hace presente y suelen pasar cosas, y estoy seguro que Él nos podrá ayudar. Voy a intentar compartir la presentación que os he preparado para animar el encuentro. Se ve bien, ¿verdad? Estupendo. Bueno, pues mira, comenzamos diciendo de que, como bien se acaba de decir también, en el 1994 la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó el documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Y se ofrecía en él una serie de orientaciones y propuestas pastorales que invitaban a acoger la pastoral obrera como eje transversal que pudiera estar presente en las distintas pastorales y actividades de la Iglesia, y que quería acompañar a todas las personas, hombres y mujeres, en esta situación. Pues hoy, casi 27 años después, es conveniente seguir mirando con detenimiento y también con misericordia, como nos dice el Papa, esa realidad. Mirar a los hombres y las mujeres del trabajo y ver cuáles son sus esperanzas, sus gozos, sus sufrimientos y sus luchas. Una mirada que nos permita actualizar en las nuevas circunstancias, pues una propuesta pastoral también para toda la Iglesia en estas nuevas circunstancias. La pastoral obrera continuamente estamos intentando actualizar porque el mundo obrero es dinámico y nosotros también debemos serlo. Pues bien, hoy queremos invitaros de nuevo a recorrer un camino de mirada y de misericordia entrañable, pues que nos lleve a transitar por esos senderos de justicia en los que sembrar el Evangelio en la vida de los hombres y mujeres del mundo obrero. ¿Por qué? Pues porque queremos invitar también a nuestras comunidades diocesanas, a los movimientos apostólicos especializados en el mundo obrero, a las parroquias, a las comunidades, a las congregaciones religiosas, a todas las personas presentes en los ámbitos de evangelización. Invitar ¿a qué? A mostrar su cercanía encarnada en el rostro sufriente de Cristo, que siempre nos sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? En nuestra reflexión comunitaria de hoy, la que llevamos a cabo en la Pastoral Obrera, pretendemos mirar la realidad del mundo obrero y del trabajo, pero también ver sobre todo cómo estamos situados la Iglesia en esa realidad, para descubrir qué nos dice Dios en esa realidad, a qué nos llama, y así concluir que hemos de tener especialmente en cuenta en nuestra realidad y en nuestra vida y en nuestra acción. Pues bien, el objeto de esta comunicación es intentar mostrar qué está ocurriendo hoy en el mundo obrero y del trabajo, pero sobre todo para indicar qué tipo de respuestas nos parecen necesarias en esta situación desde una perspectiva muy concreta, la perspectiva de la pastoral obrera. Gran parte de lo que yo voy a decir, todo está basado en dos cuestiones que ya os lo digo, ya vosotros los conoceréis, estos dos libros que se editaron en su día. Por un lado, Trabajo humano, principio de vida, y Dignidad y esperanza en el mundo obrero. Estos dos libros yo creo que contienen básicamente el meollo de lo que venimos trabajando e intentando aplicar en pastoral obrera desde hace mucho tiempo. Yo, si alguien no los conoce, pues los recomiendo su lectura para ampliar todo esto. Bien, para intentar mostrar lo que está ocurriendo hoy en el mundo obrero del trabajo, hemos tomado una acción, y he preferido no hacer una descripción de lo que es el nuevo modelo de la configuración del trabajo y de las relaciones laborales, un modelo que yo creo que de sobra lo sabemos, que está marcado por el desempleo estructural, por la precariedad laboral, la vulnerabilidad cada vez mayor de los trabajadores y trabajadoras, por la exclusión y el empobrecimiento. Como bien habéis dicho, habéis dedicado algunas jornadas ya a esto. Sabemos bien del desastre humano que significa el modelo laboral actual, lo palpamos yo creo que día a día, ¿no? Y el sufrimiento en los rostros de tantas personas con las que convivimos nosotros. Pero nos parece que tenemos una reflexión suficiente sobre este hecho, como para volver a insistir en su descripción. Por tanto, la opción de hoy es más bien intentar profundizar en qué significa todo esto para las personas trabajadoras
y para el conjunto de la sociedad, sobre todo para apuntar qué desafíos nos plantea esta situación a nosotros, a la pastoral obrera. Queremos subrayar, en definitiva, aquellos aspectos que nos parecen más importantes para descubrir mejor a qué nos llama Dios en esa realidad, para valorar qué hemos de tener especialmente en cuenta en nuestra vida, misión y acción. Y para ello vamos a mostrar nuestra mirada en esta jornada en 4 pasos. Primero, nuestra tesis de partida es que estamos en una nueva situación que necesita nuevas respuestas. Veremos que se ha producido ya un cambio de modelo social, un cambio que tiene repercusiones de muy largo alcance para las personas y sobre todo para las personas, las familias y la sociedad. También intentaremos mostrar algunos indicadores de esa nueva situación, del cambio del modelo social que se ha producido, para mostrar por qué hacemos la afirmación del punto primero de que estamos en una nueva situación. Daremos un tercer paso, que es profundizar en qué nos parece que significa este cambio de modelo social, centrándonos en cómo se plantea hoy la contradicción entre individualismo y comunión, que es, en nuestra opinión, donde está el meollo de la situación a la que nos enfrentamos. Para ello también nos ayudará la mirada del Papa Francisco, que nos invita a centrar la nuestra desde la fidelidad al Evangelio, que es ineludiblemente la fidelidad a los pobres. Y por último, en la cuarta parte, intentaremos ver algunos retos fundamentales que esta nueva situación nos plantea a la pastoral obrera. Pues bien, yo creo que se os ha distribuido el esquema de lo que vamos a seguir a lo largo del día y yo voy a intentar atenerme a él dentro también de los tiempos, y yo creo que nos dará tiempo. Bien, pues empezamos por el primer punto en que hablábamos de la disolución de lo humano como centro de la cuestión social. Ya hemos dicho que nuestra convicción fundamental es que estamos en una nueva situación y distinta y que nos pide abrir nuevos caminos para que sea posible la comunión, para que sea posible el ser y vivir de las personas. Porque esto es lo que está radicalmente en juego hoy y de cara al futuro, y es que las personas se puedan realizar y humanizarse, el ser y vivir de acuerdo a su dignidad. El modelo social en el que vivimos, en el que ocupa un lugar fundamental, la forma en la que se ha concebido y tratado el trabajo humano, que es el centro, creemos que la forma en que se ha concebido el trabajo humano, que es una decisión política, es un obstáculo. Un gran obstáculo, podríamos decir, para que la organización social y las relaciones e instituciones sociales favorezcan aquello a lo que siempre deberían de servir, y es que las personas podamos realizar nuestro ser y podamos vivir de acuerdo a nuestra dignidad. Y, en definitiva, que podamos realizar nuestra humanidad a imagen y semejanza del Dios Trinitario. En definitiva, vivir la comunión. Es muy importante, creo, que nos hagamos realmente cargo de esta situación en la que los conozca el nuevo modelo social que se ha configurado. En nuestra reflexión sobre la realidad en estos últimos años, venimos insistiendo en que estamos en una nueva situación que ha puesto en primer plano la raíz antropológica del problema generado en torno al trabajo humano. Que la situación de nuestra sociedad y de nuestro mundo obrero y del trabajo está marcado por el hecho decisivo de que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica. Esto lo decía ya en la Caritas in Veritate. Y destaco lo de radicalmente. La palabra radicalmente quiere definir, a mi modo de ver, que es muy profundo y es muy importante. A la pastoral obrera esta expresión no nos sonó a nueva, ya la habíamos utilizado en la reflexión del conflicto social que hicimos a principios del siglo pasado, pero lo hicimos a partir de las previsiones sobre las cuales iba a ocurrir. Y la verdad es que lo que ha ocurrido supera con mucho todas las previsiones. Cuando empezamos a hablar de esto, muchas personas y muchos sectores, otros compañeros dentro de la iglesia nos hablaban de que éramos muy trágicos.
pero realmente ha sido mucho peor de las previsiones que hacíamos. Mirad, entendemos que se han derrumbado los 3 pilares de nuestra civilización: el trabajo, la política y el sindicalismo. Y en su lugar se ha instalado la dictadura del dinero. Dictadura del dinero que nos lleva sobre todo al fundamento en el individualismo. Un individualismo racional, institucionalizado y que se autocomprende como amoral, sin moral ninguna. Por tanto, la cuestión social que teníamos anteriormente expresaba el conflicto entre el capital y el trabajo surgido con la revolución industrial. Era el predominio del capital sobre el trabajo, de la técnica sobre la ética y de la ciencia sobre la moral. Eso era sobre lo que nos movíamos. Cuando hoy se afirma que la cuestión social se ha convertido en una cuestión antropológica, ¿qué es lo que queremos decir? Vamos a intentar explicarlo. Mirad, en primer lugar, en nuestro modelo económico-social, las personas son usadas y tiradas en función de su rentabilidad. No existe otra lógica. Son como si fueran una cosa más. Las personas del mundo obrero y del trabajo han sido reducidas a instrumentos de la rentabilidad, a una mercancía más que se compra y se vende. Es la economía y la cultura que el Papa llama del descarte, que nace de la idolatría, que se ha convertido en una idolatría al capital, que devasta tanto las relaciones sociales y la tierra en la que vivimos, por una sencilla razón: porque ha descartado y disuelto lo humano. Es más, solo puede funcionar descartando lo humano. Es un principio para que esa máquina funcione, descartar lo humano. Y ha normalizado, como si fuera una ley natural, ha normalizado lo que es inhumano. Como dice el Papa, nos hemos acostumbrado a lo inhumano. Hemos aprendido a tolerar lo intolerable. La economía del descarte, que dice el Santo Padre Francisco, es denominada así no solo porque prescinde de muchos compañeros nuestros que no son necesarios, sino porque también expulsa al hombre, varón y mujer, del centro de las preocupaciones y decisiones de la vida económica. El primer descarte, por tanto, es consecuencia del segundo. También, cuando decimos que la cuestión social se ha convertido en antropológica, queremos decir también que estructuralmente este modelo social, para poder reproducirse y funcionar, genera una creciente desigualdad y empobrecimiento e injusticia. Repito, desigualdad, empobrecimiento e injusticia. Y a la vez, de esto genera una persona adaptada y sometida a su funcionamiento y, por tanto, alejada de lo que es más propio de su humanidad. Por eso es un modelo económico y social que a la vez devasta la sociedad, devasta la naturaleza, la casa común, pero también y sobre todo devasta el espíritu humano, disuelve lo humano. Y ambas realidades, la disolución, la devastación socioambiental y la devastación de lo humano, son inseparables. Ataca a las dos cosas por igual y tienen la misma raíz en ese modelo económico dominado por una sola razón: la rentabilidad económica, y es una idolatría esa rentabilidad. Pero entendemos también que la disolución de lo humano es la más decisiva. ¿Por qué? Porque además de la deshumanización que provoca, dificulta enormemente hacer frente a la devastación, a la otra devastación, a la devastación social y ambiental. A todo esto el Papa le dedica mucho reflexión en lo que él ha denominado, y veremos más adelante, la ecología integral. Es atacar los dos problemas a la vez. Por eso consideramos que es tan importante recuperar el sentido de lo humano, que es hacer frente a la deformación y disolución de nuestra humanidad. Bien, tomemos conciencia de que estamos señalando cuestiones trascendentales para la vida de nuestros compañeros y compañeras. Por una razón, pues si se prescinde de la condición humana, lo que es el hombre, del sentido de su existencia, que es lo que debe de ser o debería ser, y de la conducta coherente, que sería la moral, con lo que es y con lo que debe de ser, pues hemos reducido tanto a los hombres y a las mujeres del mundo obrero del trabajo a puros instrumentos, un producto más dentro del proceso. Lo hemos
deshumanizado. Entendemos que esto hoy es el centro de la cuestión social. Por decirlo muy sintéticamente, y yo creo que nos vamos a entender muy claramente. El problema obrero no solo es un problema de más o menos derechos, esto es más bien una consecuencia. Es ciertamente también el problema de si los trabajadores tienen más o menos derechos en la práctica, pero en su raíz es un problema antropológico, que es un radical problema de justicia en el sentido de que es un atentado a la dignidad humana, porque se usa al ser humano, que para nosotros es el mismo Cristo, como si fuera un instrumento de producción más, y se establece así entre los seres humanos relaciones instrumentales y por tanto individualistas, en lugar de lo que nosotros creemos que es lo humano, que son las relaciones de comunión, que son lo propio de nuestra naturaleza, que es lo que en definitiva nos posibilita a realizar nuestro ser y vivir de acuerdo a nuestra sagrada dignidad. Es, por tanto, una manera indigna e indecente de concebir y tratar al ser humano, que de hecho el ser humano es siempre una persona trabajadora, que solo puede tener y tiene consecuencias de indecencia y de indignidad. Indignidad de una radical injusticia con las personas, provocando así enormes destrozos humanos, cuando se da rienda suelta a esa lógica, que es lo que ha ocurrido en nuestro modelo social. Y bien, ¿en qué el cambio del modelo social? Mirad, ¿cómo ha sido ese cambio de modelo social? La crisis financiera del Lehman Brothers en septiembre del 2008 inauguró una etapa extraordinariamente convulsa. Esa una etapa, estamos hablando de 2008, que llega hasta nuestros días. La realidad de nuestra sociedad y de nuestro mundo del trabajo se mueve entre dos grandes crisis globales. Por una parte, la de 2008-2009 del sistema financiero y por otra la actual de la pandemia del COVID. Mirad, la iniciada en 2008-2009 en el sistema financiero estadounidense y que por la propia estructura creciente especulativa de la economía mundial, así como por la respuesta que se dio a la misma, se convirtió por un lado en una crisis laboral y social, y por otra supuso la aceleración de una dinámica de endeudamiento de los estados, que lo sometió aún más a su condición de rehenes de los especuladores financieros, de la gran banca y de las grandes corporaciones. Endeudamiento que continúa y va a continuar por muchísimos años. Recordad que la única reforma de la Constitución española que ha habido de importancia se produjo en 15 días para que España, el primer elemento en la Constitución, fuera devolver la deuda que nos estaban sometiendo. Bien, el shock que dejó, este shock, que fue esta crisis, dejó en carne viva una globalización que tenía los pies de barro. Una globalización que también hay que reconocer que había generado el salto más portentoso de riqueza en la historia de la humanidad. Y a la vez había configurado, ese enorme aumento de riqueza había configurado un mundo desigual, precario y plutócrata. A mí no me sale bien esta palabra, plutocrático, que quiere decir que lo que todos entendemos, que es una minoría que es muy rica y con mucho poder, usurpa las decisiones fundamentales de los pueblos, decisiones tomadas democráticamente. Bien, esta fue una crisis. La segunda crisis es la que actualmente tenemos, la provocada por el COVID, el COVID-19. Esta, si bien a diferencia de la anterior, está desatada por un factor externo, que en sus devastadores efectos laborales y sociales también está estrechamente vinculada con las dinámicas estructurales del modelo económico y social que dominaba nuestro mundo. Deteniéndonos un poquito en esta crisis, que nos está golpeando tremendamente, esta crisis del COVID-19 ha dejado y está dejando una sociedad herida y que sangra por muchísimos sitios, ¿no? Sangra por todas sus venas. Antes de la pandemia, antes del COVID-19, que ahora ya ha pasado del año,
Ya había síntomas claros de una inminente crisis, de proporciones importantes, se estaba fraguando. Una economía que era extremadamente insegura y frágil, en una sociedad todavía más frágil, vulnerable e insegura, que estaba confundida y sin dirección. En definitiva, una sociedad vulnerable. Y en una sociedad vulnerable en la que ya miles de personas están siendo expulsadas y excluidas de los mínimos de justicia y que tienen un futuro tremendamente amenazado. Mirad, la pandemia, entre muchas de las cosas que se podían decir, que todos estamos viviendo, pero por reflexionar sobre algunas importantes, o bueno, que tienen algunas consecuencias. La pandemia ha intensificado nuestra situación de incertidumbre. Si teníamos muy poca certidumbre, esto lo ha intensificado. Se han borrado de nuestros horizontes existenciales las fronteras de la certeza y vivimos sumidos en una honda perplejidad. Cada día nos cambian todas las cosas. A nivel personal y colectivo se difuminan nuestros proyectos, se truncan nuestros pronósticos y sobre todo se vacían nuestras perspectivas y expectativas. En este contexto se han profundizado un conjunto de heridas que tiene la sociedad. Nos encontramos con una política que genera confusión, división y desconfianza como nunca ha generado. Más tarde entraremos que esta situación en la que vivimos actualmente no es nueva, sino que viene provocado por todo ese cambio de modelo social. Pero en la actualidad, nuestra política podemos definirla que genera confusión, división, como nunca ha estado, y desconfianza. El bien común, base y sustento de la política, ha sido sustituido por el diccionario cotidiano. Todos los días se inventa una palabra para echarse cosas a la cara por el enfrentamiento, la división y polarización como nunca ha habido. La herida más abierta y penetrante, podríamos hablar, se ha hablado de ello esta mañana en la oración, procede de la voz de los ausentes. Han sido miles de personas las que han fallecido víctimas del coronavirus, y muchas de ellas en separaciones sin despedida, incruentas, y en la que clama tremendamente la situación de los ancianos, cómo han muerto en esa residencia solo y sin poder asistir a un sistema público de salud que había sido devastado tremendamente. No les permitían pasar al sistema de salud en muchas de las ocasiones. Y la cuarta herida, que brota de la profunda injusticia, desigualdad y pobreza en estos tiempos de zozobra que se han intensificado. Y podemos hablar de algunas, ¿no? Las colas del hambre, o más llamadas colas del hambre, con una imagen icónica de esta situación desbordante. Si nos fijamos en el multitud de colas provocadas por el distanciamiento social, son imágenes de personas individualizadas. Todos nos enfrentamos a una cola, tanto para vacunarnos como personas para recoger alimentos, lo que sea, de uno en uno. No hay una ambición común. Tiene que ser así necesariamente, pero es una imagen. También hay que reconocer y recordar al montón de familias que se han soportado el confinamiento en hogares inadecuados para ello, conviviendo personas que a lo mejor ni podían convivir, el problema de la escolarización y la digitalización de muchas clases para familias empobrecidas que no tenían medios para ello, etcétera, ¿no? Y el mercado laboral ha expulsado y ha visto a muchísimas personas, y gracias a algunas medidas, pues no es mayor todavía. Y sobre todo hay un problema gordísimo, una sociedad rota que sigue sin llegar de manera estable y rápida, eficiente, las ayudas prometidas por los gobiernos. Todo está prometido, pero no termina de llegar las ayudas reales que están prometidas. Bien, en definitiva, una sociedad que necesita de la solidaridad comunitaria. Las ayudas de las familias y de los movimientos dentro de los barrios obreros para ayudar a las familias, y también el rostro samaritano de la Iglesia para mantenerse en pie ha sido tremendo. Las Cáritas y las diversas iniciativas diocesanas, las organizaciones religiosas, están siendo una vez más un pilar firme para muchas familias. Pero tenemos que reconocer insuficiente para la intensidad de la situación. Como le he oído yo a algunas personas de Cáritas, esto es un tsunami que no tiene parangón. Sabemos desde el principio que la pandemia no solo tenía los efectos sanitarios.
La crisis del coronavirus es una crisis en la que los procesos epidemiológicos se le unen las condiciones sociales de las personas y las agravan. Bien, en esta realidad que estamos viviendo se ha puesto de manifiesto el gran valor del trabajo. Si alguien dudaba que existía el mundo obrero, que yo por lo menos llevo muchos años escuchando, sobre todo dentro de la iglesia, que ya el mundo obrero ya no existía, que ya no existía. Bueno, pues yo creo que una de las gran cosas que se han puesto en valor en esta epidemia es el gran valor del trabajo humano. Para ese trabajo humano tan necesario para la vida de las personas y el funcionamiento de nuestra sociedad sean posibles. Y quiero destacar en este trabajo humano la gran labor que hacen los migrantes para ayudarnos. Gran parte de la agricultura, por lo menos aquí en Andalucía, está sacada por migrantes. El otro día me decía un compañero, dice, esa fresa que te come la cogió una persona sin contrato, que vive en los barracones, eso que habéis visto que se queman en Huelva, todo eso, ¿no? Bien, pues el gran valor del trabajo humano que ha hecho posible dentro de la pandemia, de los encierros y todo, porque pudiéramos seguir. Y nos han mostrado cómo los trabajos más humildes han resplandecido como los más necesarios: transportistas, taxistas, tenderos, repartidores, agricultores, ganaderos, limpiadores, personal de salud, pequeños empresarios, policías, han realizado una actividad imprescindible para que el país no se parara, para que las personas tengamos respuesta, para que las soluciones lleguen. Y lo han hecho por una sencilla razón, por solidaridad, no por interés económico. Lo han hecho por amor, porque han ido más allá de sus obligaciones contractuales, poniendo en muchos casos el riesgo de su vida a cambio solo de mitigar el dolor y salvar vidas. El ejemplo de los sanitarios ha sido bestial. Y como dice el Papa Francisco, se han mostrado como verdaderos poetas sociales. Bien, pues ante esta realidad del gran valor del trabajo nos tenemos que hacer muchas preguntas. ¿Cómo es posible que el valor del trabajo no sea reconocido en las condiciones normales de nuestra sociedad? Porque en estas situaciones anormales pues sí son reconocidos. ¿Y cómo es posible que muchas de estas personas y familias sean pobres y no obtengan de su trabajo tan imprescindible para todo lo necesario para tener vivienda, educación, sanidad y, en definitiva, garantizar sus procesos vitales? ¿Y cómo es posible que millones de personas realicen esta necesaria actividad con contratos precarios o en muchos casos sin contrato, sin derecho, sin seguridad para ella y su familia? Sin duda, todos estamos afectados por esta pandemia, por esta crisis, pero de una manera muy desigual. Una vez más, los sectores más empobrecidos del mundo obrero están sufriendo con especial intensidad los efectos de esta crisis, que van a tener, por lo que estamos viendo, una larga duración. Como dice el Papa, estamos en la misma tempestad, pero no en la misma barca. Utilizando el símil epidemiológico, todavía no estamos en el pico de la ola de los efectos sociales de la pandemia. Por eso necesitamos políticas más decididas que pongan a los pobres en el centro y no que los utilicen para su objetivo. La realidad, nos dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, la realidad nos está reclamando el coraje necesario para soñar como una sola humanidad. Bien, lo que ahora queremos subrayar con todo esto es que ambas crisis se han producido en el marco de un sistema en el que el modelo económico y social ya había cambiado, y había cambiado sustancialmente a partir de la década de los 80 del siglo XX, con la progresiva configuración de un capitalismo neoliberal. Por tanto, el modelo económico y social ya consolidado a principios del siglo XXI es muy distinto del que habíamos conocido en la segunda mitad del siglo XX. Distinto y sustancialmente peor para los pobres y para el mundo obrero. Las crisis a nuestro modo de ver, a mi modo de ver, no han provocado las crecientes desigualdades, empobrecimiento y deshumanización que tenemos. Las crisis más bien son manifestaciones de ello. Lo que han hecho es mostrarla con toda su crudeza y agudizarla y cronificarla, porque la respuesta que se han querido dar a ambas crisis ha partido de la misma lógica que la provocaron, y no se puede hacer eso. El cambio de modelo social que se ha producido, pues, por tanto, es de una gran profundidad
y supone que han roto muchos de los elementos que configuraban el modelo social que hasta ahora habíamos conocido y en el que nos habíamos movido y habíamos trabajado pastoralmente en nuestra acción y lucha. Vamos a señalar algunos de los que nos parecen los indicadores fundamentales de ese cambio de modelo social y tener en cuenta lo que representan el conjunto de cambios que se han producido y no solo los que se refieren al empleo. Vamos a verlo quizá un poco por encima porque yo creo que ya los conocemos, pero bueno, vamos a intentar refrescarlos. Mirad, el neoliberalismo capitalista ha configurado una economía cada vez más especulativa. Había una ruptura entre el crecimiento económico, el empleo y la respuesta a las necesidades humanas. La economía es sumamente especulativa. Los grandes fondos de inversión son los que controlan la economía a nivel planetario y se mueven con una facilidad tremenda. Esta economía ha acelerado de forma exponencial por la devastación social y del planeta y el cambio climático. Hoy la lucha no está solo en el petróleo y el gas natural. Hay todo un conjunto de minerales que están en manos y las políticas geoestratégicas ahora mismo están en la devastación del planeta. Además, las soluciones verdes del primer mundo son llevarnos la porquería al tercer mundo. Por poner un ejemplo, los materiales, le llaman las tierras raras, que dan materiales necesarios para toda la industria del automóvil, que además el automóvil que no contamina, todo eso son minas tremendamente contaminantes que se las han llevado fundamentalmente, ahora están en China, pero porque allí no hay protección climática y ahora se las están llevando a Sudamérica y también a África. También ha modificado profundamente el papel de los estados, ha roto todas las relaciones de economía. Los estados que tendrían que ser los garantes de la redistribución de la riqueza, los estados son los garantes de esa economía especulativa y lo que ellos llaman mucho esa palabrota, la seguridad jurídica. También ha desmantelado el gran papel redistribuidor de los estados al someterlo a esa especulación. Y todo ello pues, ha transformado el modelo de relaciones laborales para que esa economía especulativa funcione. Por lo tanto, ha precarizado el empleo y ha destruido empleo. Esto supone el fin del empleo como elemento de integración social para muchos trabajadores y ha hecho surgir una nueva clase dentro de los trabajadores pobres. Trabajadores que aún con empleo o no logran sobrevivir y ha llegado a la extensión y a la exclusión dentro del mundo obrero. También, para poder funcionar todo esto, pues como norma de vida y como norma social, se ha plantado el consumismo, que el consumismo necesariamente nos lleva al individualismo. Y con una loga, el individuo debe buscar su propio bienestar en permanente competencia con los demás. Pues todo esto, estos rasgos más importantes de ese modelo económico, es lo que nos lleva al nuevo modelo social, en el cual pues las clases, lo que llamábamos las clases medias, eso está prácticamente desaparecido, la desigualdad es tremenda y hay unas personas muy ricas y el resto, ¿no? Pues ese modelo social, pues muy sintéticamente podemos decir que está caracterizado por una enorme y creciente desigualdad. Hay un totalitarismo capitalista que invade y domina tanto el tiempo de vida, que es absorbido y utilizado para generar mayor rentabilidad. También, ya lo hemos dicho, las personas es un producto más que debe venderse, con lo cual ha extendido la individualización a las relaciones laborales y sociales. Y todo bajo el dominio de la técnica, un totalitarismo del paradigma tecnocrático. Y un elemento de este nuevo modelo social que yo creo que es el más importante, nos llama a una tarea importante a nosotros, es la irrelevancia de la política. El nuevo modelo social se caracteriza también, es una transformación del modelo político que supone una ruptura con las funciones humanas de la política como actividad dirigida a organizar el conjunto de la vida social. Lo que podríamos llamar la ruptura de la función política.
Mirad, la política de hoy se practica como fundamentalmente como la gestión de unos recursos escasos, porque los recursos se han desviado a la economía financiera y especulativa. La política se practica cada vez más como un mecanismo de adaptación forzosa tanto de las personas como de la sociedad a los requerimientos y las exigencias del mercado. Esta forma de hacer política también ha debilitado profundamente el estado del bienestar, ¿no? Y se ha trasladado toda la responsabilidad que tendría que tener el Estado para garantizar los mínimos de justicia para toda la sociedad y en particular lo ha trasladado a las familias, ¿no? Que deben de cumplir y suplir todo aquello que el Estado ha ido abandonando y lo cada vez más. Y como consecuencia de todo, la democracia se ha vaciado en gran medida de sus contenidos, porque como hemos dicho, una minoría muy poderosa y cada vez más poderosa usurpa las decisiones fundamentales de la capacidad de decisión de los pueblos. Y también porque con la deriva perversa de la economía, los objetivos de la acción política están alejándose cada vez más y crecientemente de las necesidades sociales, en particular de las necesidades de los empobrecidos. En definitiva, el nuevo modelo social construido por el neoliberalismo niega el derecho a la vida, niega el derecho a vivir con dignidad y por tanto niega el derecho a ser de las personas. Es por tanto un modelo que devasta la vida, que funciona y se reproduce desde un profundo descuidado de la vida frente a lo que es más propio del humano, el cuidado de la vida, el cuidado mutuo, el cuidado de la casa común, de la fragilidad y por tanto de los más vulnerables. Resumiendo, junto al desastre social, ecológico, humano que provoca el modelo social construido por el capitalismo liberal, ha generado una profunda crisis política. Y desde el punto de vista político, es importante no perder de vista que durante gran parte del siglo XX, y para nosotros, me voy a referir al mundo obrero, durante gran parte del siglo XX el mundo obrero, en buena medida, yo no hablo en su totalidad, pero en buena medida se sintió representado e identificado por las políticas y los programas defendidos por los partidos socialdemócratas, socialistas y comunistas. Con unos partidos en cuya identidad estaba, de alguna manera, inscrita la defensa de las clases trabajadoras y de los excluidos. Pero paulatinamente, de forma cada vez más clara desde los años 80, este hecho ha cambiado. Y es un hecho importante. En todo caso, lo que está en juego en las actuales circunstancias es si las instituciones políticas pueden o no avanzar en ser un instrumento al servicio de las necesidades de los empobrecidos. Esta es la cuestión política que creo más relevante y que la tendremos que tener en cuenta en nuestros actuales. Bien, en este contexto creemos que también conviene subrayar que todo no es negativo, ¿no? Sino que no perder de vista lo siguiente. Todo este movimiento y este cambio de modelo social también ha hecho surgir en algunos casos como respuesta a los efectos sociales de la crisis y en otros como continuidad de realidades ya existentes ante todo un conjunto de signos positivos, esperanzadores, movimientos en defensa de la dignidad de las personas y la justicia social. Entre otros, podemos hablar de todos los movimientos que han salido en denuncia en torno a la vivienda, el stop desahucio, el proteger y buscar techo y demás. También hay todo un movimiento, conjunto de movimientos, y yo creo que la Pastoral Obrera, ahí también estamos poniendo nuestro granito, de solidaridad y defensa de las personas migrantes y las personas refugiadas. Yo creo que es de gran importancia todo lo que está surgiendo en torno al movimiento feminista, en el cual yo creo que también tendremos que mirar y ver. También hay todo un movimiento de iniciativas que están hablando de la crisis ecosocial y que nos están concienciando de la necesidad de cuidado del planeta. Todo un conjunto de movimientos en la economía solidaria, en la economía del bien común, la economía de comunión, y en las cuales se están realizando montones de experiencias. También ha habido una persistencia, pese a las muchas dificultades, de lucha contra la precariedad y en defensa de los derechos laborales y del trabajo digno, tanto en el movimiento sindical
como en el surgimiento de nuevas organizaciones de trabajadores y trabajadoras. También hay una persistencia en el mundo de la exclusión social. Cada vez hay más organizaciones, ONG, que están dedicadas a esto. Y también había un surgimiento de movimientos y organizaciones políticas y que junto a las anteriores pues cuestionan todo este nuevo modelo. En su conjunto, todos estos movimientos, organizaciones y planteamientos lo que quieren expresar es un cuestionamiento del modelo social dominante y que necesitamos una transformación en profundidad. En buena medida, sostienen y alimentan lo humano, promoviendo vínculos sociales y comunitarios frente a ese individualismo creciente y la extensión de una cultura del cuidado y del encuentro. Y todo ello con un gran potencial humanizador. Yo creo que todos estos movimientos tenemos que acercarnos, estar presentes y seguir. Bien, también el mundo obrero y del trabajo ha sufrido como consecuencia de todo lo anterior unos cambios muy importantes. Y los rasgos de esta nueva situación serán los siguientes. En este contexto de nuevo capitalismo que hemos intentado describir en estos apartados, el mundo obrero ha sufrido cambios importantes. Se ha configurado y consolidado un nuevo mundo obrero, un nuevo mundo obrero que, como ya hemos dicho, marcado por una parte por la pobreza, la deshumanización y la debilidad, y por otra por una creciente individualización y segmentación, que esa individualización y segmentación se ha traducido en una gran pérdida de identidad colectiva, una gran pérdida de identidad colectiva que lo debilita enormemente. Yo hay un poema, hay un trozo en el poema de Palabras para Julia de Goytisolo que yo creo que lo describe muy claramente. Un hombre solo, una mujer así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada. Bien, pues algunos rasgos de lo que nos parece especialmente importante de esta nueva situación del mundo obrero son los siguientes. Por un lado, se ha consolidado, como digo, la segmentación y fragmentación de los trabajadores y trabajadoras. La segmentación que es muy variada, ¿no? Pues están los trabajadores estables, que somos los que pertenecemos todavía o a la administración o a grandes empresas, que pese al debilitamiento de las condiciones laborales, bueno, pues todavía se conserva una gran parte de los derechos vinculados al empleo. Por otra parte, se ha extendido el número de trabajadores vulnerables, especialmente los parados y precarios. También hay trabajadores más empobrecidos y también los excluidos. Bien. También dentro de los vínculos del trabajo asalariado y de la sociedad ocupada, pues ha habido un conjunto de rupturas que vamos a pasar muy por encima porque creo que se acaba el tiempo, ¿verdad, José Antonio? Nos queda todavía alguna cosilla, pero bueno, en 5 minutos la acabo, ¿vale? Vamos a pasar por encima. Mira, en la ruptura del trabajo asalariado se ha roto la relación entre el empresario y el asalariado, se ha roto la relación entre empleo y salario estable y fijo, entre empleo y los derechos que estaban asociados a él, entre el empleo y la participación sindical, entre el empleo y la carrera profesional y el empleo y la realización profesional. También entre el empleo y la familia, el empleo y los tiempos de vida, etc. Todo esto nos ha llevado a que el mundo obrero está marcado por una gran precariedad. El empleo ha pasado de ser de una actividad permanente y con derecho a ser una actividad breve entre 2 periodos de paro. Yo en este aspecto quiero hacer, cuando se habla del salario mínimo vital, yo siempre hago una reflexión. Si se ha roto todo esto, todo lo que estaba vinculado a para cubrir la necesidad de las personas estaba vinculado al empleo. Si el empleo se ha roto, tenemos que seguir vinculando al empleo el que las personas tengan garantizados los mínimos vitales. Yo creo que este tema es muy importante. Hay otra cuestión muy importante, la metamorfosis de la exclusión. Antes, y nosotros teníamos así bien dividido, pues nosotros nos dedicábamos al mundo obrero y había otras organizaciones, tanto de iglesias como sociales, que se dedicaban a la exclusión. Hoy esos mundos, esas fronteras se han separado. El mundo obrero ha entrado en la exclusión y la exclusión ha entrado en el mundo obrero. Y esto son cosas muy importantes, porque nosotros también desde la pastoral obrera, los sindicatos tienen dificultad, pero nosotros la pastoral obrera, ¿cómo
cómo llegamos a ese mundo de exclusión. Estamos presentes, tenemos recursos, tenemos conocimientos para trabajar en ello. Y por último, muy por encima también, hablar de las organizaciones sindicales. Mirad, las organizaciones sindicales, todo esto que yo voy a hablar, no voy a hablar porque ya no nos tenemos tiempo, pero bueno, yo creo que lo habréis visto en el cuaderno número 15 de la OA, que yo que os lo recomiendo si no lo habéis leído. Pero sintéticamente, a mi modo de ver, hoy tenemos más que nunca una necesidad imperiosa de los sindicatos. Yo comparto una afirmación que se hace en el cuaderno. Si alguien ha podido pensar que podemos construir un modelo de trabajo decente sin contar con los sindicatos o al margen de ello, está cometiendo un grave error. Yo creo que aun siendo muy crítico con la actual situación de los sindicatos, debemos plantear su necesidad como una manera quizá la más importante de proteger los derechos que se están perdiendo. Pero la realidad no es muy halagüeña porque los sindicatos son más necesarios que nunca, pero nunca han estado tan débiles como hasta ahora. Una debilidad que se ha generado fundamentalmente por tres cosas, aparte de las propias que tienen los sindicatos que no vamos a entrar. Ha habido sucesivas reformas laborales que han ido despojando de parte de sus capacidades y atribuciones, la baja afiliación cada vez mayor. Ayer saltaba un dato que no es español, pero de Estados Unidos, pero que nos va a llegar. Amazon en Estados Unidos tiene, bueno, Amazon se está comiendo todo. En mi sector, que es el sector del transporte de mensajería y de paquetería, en correo, que está ahí también, que está Amazon. Ayer hizo una encuesta entre sus trabajadores si querían tener sindicato o no, y la encuesta mayoritaria salió que no. O sea, la baja afiliación va a llegar, está llegando y está aquí. Y también una incapacidad de adaptarse a la gran transformación económica y social y a la revolución de un modelo organizativo de producción. Y también los sindicatos, bueno, están sufriendo una fuerte deslegitimación dentro de la clase trabajadora. En fin, todo esto ha generado unas nuevas formas de lucha, que ya ahí tenéis algunas de las exposiciones, pero bueno, hay muchas, ahí tenéis pues, todo temas de defensa de los migrantes, hay montones de organizaciones también, porque hay un elemento también hoy importante. Por un lado, las luchas y los conflictos obreros han disminuido, hay que irse nada más a los datos de huelga que ha habido en los últimos años, y a la vez muchos de esos conflictos se desarrollan fuera del centro de trabajo. El centro de trabajo, como veréis, la gente sale fuera a trabajar. No podemos entrar en más, pero sí deciros, por último, y os dejo para pasar después al diálogo, una pregunta que en un informe fue esa así. ¿Cómo es posible? Porque hay una afirmación, y es que millones de personas, de personas trabajadoras, en todo el mundo, por eso millones, se siguen cayendo de lo que es el andamio social, lo que sostiene, ¿no? Y un informe fue hacia esta pregunta: ¿cómo es posible que este mundo de marginación y pobreza, de hambre física y de exclusión social se vaya instalando de forma permanente a nuestro lado y de una manera mucho más agresiva y masiva que hace pocos años? Y la pregunta es, ¿tiene que ser necesariamente así? Pues ahí lo dejo yo y gracias por vuestra atención y espero que haya sido soportable. Bueno, ahora tenemos unos 10 minutos. Podemos hacer las preguntas que queramos a Diego o comentar lo que nos ha parecido más interesante o hacer el comentario que queramos. Tenemos 10 minutos hasta la hora que tendremos un pequeño descanso de 11:30 a 12 para, bueno, pues eso, para preguntarle a Diego. Yo creo que podéis abrir el micrófono o da paso Chomi al micrófono de los que quieran intervenir. Como somos pocos, se puede hacer así mejor que a lo mejor por medio del chat. Sí, como estaba diciendo José Antonio, si alguien quiere decir algo, pues abre su micrófono, lo expone, cuando acaba la vuelve a cerrar para no tener demasiados micros abiertos y nos olvidamos del chat por hoy.
Así que lo que queráis. A mí se me ocurre, ¿y cómo revertir esta situación, Diego? ¿Qué podemos hacer para dar la vuelta a esta tortilla, digamos, ¿no? Del sistema este que nos domina y que se nos está metiendo por entre las venas sin darnos cuenta, porque yo creo que uno de los problemas es que se nos está metiendo sin querer, como que no quiere la cosa, se nos va colando el sistema, ¿no? Y lo adaptamos y como que es una cosa buena, ¿no? ¿Cómo podremos dar la vuelta a esto? Bueno, yo no quiero hacer spoiler, es lo que veremos más adelante, pero bueno, yo creo que la solución, la cuestión está cruda y difícil, pero no es imposible. Ya el Papa, veremos después cómo el Papa Francisco también critica esto y además pues nos da unos caminos, ¿no? En la última encíclica, en Fratelli Tutti, él habla de las actitudes del buen samaritano, que veremos después y que podemos traducirla al mundo del trabajo. Y también hay una cosa que veremos ahora. Solo esto tiene solución desde poner en el centro de todas las cuestiones políticas a los empobrecidos, para recuperar la dignidad humana. Nosotros, ya adelanto, como ahora en prensa los titulares, solo podremos humanizarnos humanizando. Tendremos que humanizar la economía, humanizar las relaciones sociales a todos los niveles, personal, ambiental, institucional, y devolver que las instituciones sirvan a la persona y a humanizar a las personas. No todo está perdido, como hemos visto, hay signos de esperanza, siempre se puede hacer. Yo creo que en la última parte intentaré dar algunas pistas de trabajo que podemos hacer desde la pastoral obrera y desde otros ámbitos. ¿Alguien quiere? Yo, no, por comentar algo, ¿se me oye? Sí, sí. Vale. Que otro de los problemas que está acuciando, está incrementando más la crisis humana, aparte de lo que se ha visto en esta pandemia, el comercio online, que está destruyendo todo el comercio y pequeño comercio y los comercios de barrio, las tiendas de barrio. Eso por un lado, pero por otro, la robotización de las industrias, que está destruyendo mucho empleo. Y claro, pues un robot pues no tiene ni derechos laborales, trabaja todas las horas que se le programa y demás. Entonces, yo quería, Diego, que si tienes alguna reflexión en torno a estas dos situaciones que se han venido incrementando. La robótica ya venía de antes, pero el comercio online que está devastando y está haciendo una revolución, está incrementando mucho más el consumismo. Si podías hacer una reflexión de estas dos cosillas, Diego. Pues, sí, ya dije, la opción fue intentar ver las consecuencias que todo este cambio de modelo tenía para las personas y no quería yo entrar en todos estos aspectos, pero porque además son fantásticos. Cada uno, los dos que han nombrado y hay otro, sería para echar una mañana entera en cada uno de ellos. Mira, hay varios elementos que van a cambiar tremendamente. Nadie sabe lo que va a ser. De hecho, ya se está hablando no de trabajo ni de producción. ¿Por qué? Porque todas las relaciones laborales se supone que van a cambiar tremendamente porque está la cuarta revolución ya en marcha. Fundamentalmente viene por los temas de la robótica. Está avanzando por dos elementos fundamentales. Uno, por el cambio de todos los sistemas de programación, los algoritmos y toda la potencialidad de los ordenadores. Y por otro, la acumulación, los acumuladores de energía, las pilas, que cada vez van a ser más duraderas, ¿no?
y entonces pues, pueden dar mayor autonomía. Entonces eso va a crear robotización. Y todo eso va a generar un cambio en los sistemas. Ya no se habla de producción, no se habla de producción en el sentido de horas de desarrollo de trabajo, sino de evaluar un conjunto de actividades para poder desarrollar. Hay todo un mundo ahí que es tremendo. La OIT tiene unos estudios sobre eso muy, muy fuertes. Todo eso, la robotización, como he dicho antes, el gran tema es que se ha roto el empleo. No está vinculado el cubrir las necesidades fundamentales a tener un empleo como teníamos antes. Entonces la robotización, como dice, va a generar mucho más desempleo. Pero bueno, la cuestión está en si se ha roto eso, no podemos seguir, que es lo que yo he intentado describir en este ver, ¿no? Si hemos roto todos los esquemas que teníamos, tenemos que actuar con otros esquemas. La robotización. El tema del comercio online, yo nombraba antes a Amazon. Amazon se está cargando todo lo presencial, y es que tú desde tu casa lo pidas todo y te lo traigas. Yo estoy viviendo dentro de correo, Amazon se lo está comiendo todo, porque además con la red logística que tiene no le es suficiente, porque está creciendo tremendamente. Eso que está llevando, aparte de lo que tú dices del cierre de las pequeñas empresas, es a una precarización del trabajo. Esos transportistas que llegan a nuestras casas trayéndonos un paquetito son en condiciones indecentes. Nosotros en el sindicato hemos intentado de regularizar el sector, pero el sector necesita estar desregularizado para poder funcionar. Entonces, esos son falsos, son autónomos en muchos casos que ponen su furgoneta y trabajan montones de horas para que puedan llevarte a tu casa todo ese comercio. Y ese comercio, las grandes empresas cada vez lo están fomentando más. Es todo una forma de llevar esto que yo he dicho de la individualización y de la mercancía, el tratar a las personas como mercancía hasta lo más grande. La pelea que ha habido con los riders, si eran falsos autónomos o no. La pelea era muy sencilla, es que la mayoría no tienen papeles, entonces no pueden estar regularizados, porque la mayoría trabajan sin papeles, son personas migrantes que no tienen aún papeles, con lo cual no pueden tener un contrato de trabajo y por lo tanto están súper explotados, más explotados incluso que un trabajador que pueda tener un contrato. Hay otro elemento que ha venido para quedarse, que es el teletrabajo, del que yo también participo. El teletrabajo es una nueva modalidad de individualización de los trabajadores, de trabajadores privilegiados, porque los que podemos tener teletrabajo ya es un número de trabajadores privilegiados. Con esto quiero decir, y después lo veremos más adelante, el cambio es brutal, el cambio es brutal. Y yo creo que aunque llevamos años hablando de este cambio, todavía no terminamos de adaptarnos a él e intentar nuevas respuestas. Yo creo que ahora mismo estamos como los boxeadores esos, que ya no se ven, gracias a Dios, pero que tenían los ojos hinchados de tantas guantas y no sabían por dónde responder, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos que responder. Tenemos que seguir buscando. El golpe es bestial, aunque haya sido progresivo a lo largo de muchos años. Y yo la respuesta que yo a la pregunta que yo hacía, ¿tiene que ser necesariamente así? Yo creo que no tiene que ser necesariamente así. Hay un elemento que no hemos podido entrar, pero la historia del movimiento obrero nos dice de que dentro, no está de las peores épocas. El movimiento obrero y la clase obrera y trabajadora ha sufrido devastaciones tremendas y ha encontrado respuestas. Y siempre las ha encontrado en una cuestión, en la solidaridad, que para nosotros es comunión. Solo ahí está la respuesta. No vamos a encontrar, ni vamos a encontrar más empleo, ni vamos a encontrar mejores formas dignas de trabajo, ni nada. La respuesta está en la comunión y no nos lo terminamos de poner en práctica ni de crear mi modo de ver, y es lo que intentaré explicar más adelante. Os doy la palabra y si como me deis a mí la palabra no habláis nadie. Sí, que Juan Carlos lleva con la mano levantada un rato. Hola, muy buenas. ¿Se me oye? Sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, expresar una preocupación que yo estoy, vamos, se está viviendo en lo social y en lo político, en el día a día también, la polarización de lo político que se manifiesta en la calle, que se manifiesta en las relaciones humanas y en la crispación, ¿no? En la crispación que ha venido aumentada pues, por la pandemia y por la, no sé, la exceso a veces de información sobre saturación
de informaciones contradictorias, etcétera, pero dentro de eso un papel grande de la polarización política y junto a eso también pues, me preocupa el auge de la extrema derecha, ¿no? Que es una cosa que suele pasar siempre en estos contextos de crisis social y económica y política, ¿no? Me preocupa que se manifieste también al final en las urnas, en los gobiernos autonómicos y tal, y todo esto al final no hace otra cosa que reforzar el individualismo que se está viviendo y reforzar una política pues radicalmente neoliberal. No sé cómo a eso, es que es como el símil de los boxeadores con los ojos morados, pues es verdad, nos están viniendo desde todos los lados y uno de los lados está por ahí, ¿no? Estamos crispados y polarizados. Y nada más. Perdona, Goyo, que también tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Y agradeceros que podamos compartir esto desde también la Pastoral Obrera de Valladolid. En esta línea y pensando en el posterior actuar, Diego, yo no sé si tú percibes que si ya el último informe FOESA hablaba de una sociedad desvinculada, en este momento esa desvinculación todavía puede llegar a ser mayor y que podamos entrar en una dinámica del sálvese quien pueda, que dificulta bueno, pues cualquier otra vía. Has hecho varias referencias a la historia del movimiento obrero, una historia en donde se daba una circunstancia, y es que era que las personas coincidían en la mina, coincidían en la fábrica, coincidían en los barrios. Esa coincidencia ahora, por lo que has ido mencionando también, del teletrabajo, pues cada vez es mucho más difícil. Es que ya no solamente es que estemos individualizados, sino que estamos profundamente aislados. Incluso esta herramienta que, bueno, pues dentro de lo malo por lo menos lo podemos utilizar, es algo que nos ayuda a estar en comunicación, pero difícilmente a estar vinculados, a vincularnos, ¿no? La experiencia, que es lo que yo tengo de los barrios, la poca realidad comunitaria que podía existir, pues se ha derrumbado totalmente. Entonces, no sé, bueno, si este es un contexto que a lo mejor percibo yo solo, o si tú desde esa visión un poquito más amplia que has querido hacernos, lo ves también como una consecuencia y por tanto que tenemos que tener en cuenta después a la hora de actuar. Y qué decir de nuestra pastoral. No sé en otros lugares, pero en nuestras comunidades cristianas estamos también temblando. Agentes y destinatarios, pues cada vez somos menos, más mayores. Entonces, no sé, yo veo un panorama un poquito oscuro. No sé si hay más palabras o yo lo No, veo todo. no hay. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no, vamos, ya digo que después entraremos, ¿no? Por empezar, por la polarización política. Hay un problema que el Papa lo pone muy de manifiesto en el Fratelli Tutti. Yo creo que, y por ahí tiraré yo ahora después, y con lo que también plantea Goyo, que estoy totalmente de acuerdo, y después veremos cosas, ¿no? Pero Papa habla del populismo. El populismo está creciendo tremendamente al lado de todo el tema de la ultraderecha y la polarización política. Yo después plantearé una cosa que creo yo que tendremos que repensar mucho. Yo creo que nosotros, la Iglesia, tenemos un papel muy importante en la sociedad. La sociedad por sí sola le va a costar mucho, por no decir casi imposible, salir de esta situación. Y nosotros podemos aportar mucho. La sociedad está queriendo dar respuesta a toda esta crisis con las mismas lógicas que ha provocado esta crisis y esta situación. Nosotros tenemos que
poner en todos los sitios otra cosa nueva, que es la comunión, que, como ha dicho Goyo, vincularnos. Hay que, en todos los espacios, practicar la comunión traduciéndola en una dinámica social. La doctrina social de la Iglesia podemos aportar el hacer cultura. Cultura es modos de vida. La doctrina social de la Iglesia tiene elementos para hacer cultura en todos los ámbitos, a nivel personal, ambiental y institucional. Yo creo que por ahí va la salida. El Papa, lo diré después, el Papa yo creo que con Fratelli Tutti ha tirado de los frenos de emergencia cuando van en los trenes y se para, porque esto nos lleva al desastre. Esto no nos lo podemos tomar, bueno, por una circunstancia más que pasa. Este cambio de modelo es tremendamente inhumano y devastador para la persona y para el planeta, y no es sostenible. Tenemos que tomárnoslo muy en serio, y no podemos dejar pasar cosas que están pasando que son verdaderas atrocidades. Como veremos después, el tema de la migración es atroz. Eso es atroz, que miles de personas mueran en el agua todos los días. Eso es atroz. Eso no nos podemos acostumbrar a ver esa imagen de esa niña muerta en ese muelle allí en Canarias. Acostumbrarnos a esas imágenes nos va a destrozar por dentro. Dejemos algo para luego. Bueno, pues ahora tenemos hasta las 12 para un descansillo, y luego seguimos otro rato. ¿Os parece? Vale, entonces hasta las 12. Hasta luego.